pero esa PC es un asco para editar. Sinceramente se me hizo muy complicado y bastantes horas llevo este video. Bueno, ¿por qué no? Te despiertan tus amigos y te dicen que te alistes porque ya llegó el día. Una chica te dice que solo te lleves lo necesario. Agarras todas las armas que puedes. Sales al patio por tus perros, para que los acompañen. A 7 pasos de la casa, ven a unos hombres con unos trajes grandes, saliendo de las demás casas como si estuvieran fumigando. Deciden irse sin que los vean. Ya estando en el punto de partida, llega un helicóptero a buscarlos. Los amenazan diciendo que tienen a un familiar con una bomba. Les dices a tu familia que vaya a explorar en la otra reja para que sea destruida y puedan huir. Lo hace y todos huyen al cerro y se desaparecen. Esta historia continuará. De inmediato. 2 meses después, mandas a un amigo a inspeccionar el pueblo. ¿Cuál pueblo? Incidente, la fumigación. Contexto. Esto salió de un sueño, que lo soñé tan real y tan visible, porque al día de hoy lo recuerdo a la perfección. El gobierno quería fumigar, pasar con lanzallamas a las casas, iban de una por una para no causar caos. Eso lo supimos porque tenemos un amigo que es un mago en la tecnología, y metió un virus en los teléfonos de los presentes en una junta del gobierno. Lo hacen para quitar a todas las personas ignorantes y poner a un país que sea mejor. Eres un niño de 12 años a solas en tu cuarto. Comienza a sonar una sirena. ¿Por qué una sirena? Tu padre te grita y sales muy asustado. Sales al portón de tu casa y ves a toda la gente llorar y subirse a sus carros. No sabes qué pasa. De pronto escuchas una pequeña explosión. Volteas detrás tuyo y ves una fábrica detrás de tu casa ardiendo en fuego. Un gran incendio en las primeras horas de esta mañana alertó a bomberos, quienes fueron rápidamente a la fábrica de colchones Celta, ubicada en Avenida La Cantera, Coquimbo. Debido al material inflamable que había en el lugar, las llamas se propagaron rápidamente y, según vecinos, se sintieron al menos 6 fuertes explosiones. Todas las compañías de bomberos de Coquimbo y 6 de La Serena fueron a combatir las intensas llamas, logrando controlar el fuego y así evitar su propagación a viviendas aledañas. En esas horas de la mañana no se encontraban funcionarios en el lugar y Carabineros confirmó que no se registran heridos tras el siniestro. Gente, perdón por interrumpirlos, solo les pido que se percaten que tengan la campanita activada. Varios de ustedes le comentan que no les llegan los videos, y más ahora que estaré muy activo en el canal, es cuando más quisiera que la activen. Eres un repartidor de comida rápida, que está haciendo su trabajo como cualquier otro día. Te llaman a una zona peligrosa de uno de los municipios más peligrosos del país, El Salvador. Llegas a la zona donde tenías que entregar dicha comida. Espera, porque esta gente está armada. Reportan tu desaparición y no se sabe nada de ti. Pasan 2 meses y encuentran tus restos. Contexto. En El Salvador, en la zona de Villa Lourdes, fueron encontrados restos óseos de repartidores de comida rápida. Se reportaron desaparecidos en noviembre de 2020, y fueron encontrados en enero del 2021. Eres un joven normal con tu esposa en un parque, todo común y corriente. Te dan ganas de ir a orinar, pero el lugar está muy oscuro.
Estás haciendo lo tuyo, pero ves una criatura, pero eso sea lo que sea no es humano. Corres sin mirar atrás hacia tu coche. Llegas pero no le diriges la palabra a tu esposa, ella decide conducir el resto del camino mientras duermes. Despiertas repentinamente, sigues pensando en lo que viste. Tu novia pone la radio, comentan que en una camioneta, se encontró un cuerpo sin vida en la misma carretera donde se encuentran. Te cuestionas qué era lo que viste, fuiste la única víctima que logró escapar. Eres un niño que vive en Reynosa, Tamaulipas en el año 2015. En medio de las clases se escucha una alarma y varias camionetas de la policía y narcos pasan cerca disparándose. Ven las noticias y te das cuenta que hay balaceras en toda la ciudad. Tus papás logran recogerte pero para varias veces a refugiarse por los tiroteos. Están a punto de llegar a tu casa, parece que se acabó todo. Oh no, ¿qué es eso? Al parecer es un autobús en llamas, bloqueando la calle y ves varios sujetos armados. Incidente, la guerra de Reynosa. Contexto, ese día resulta atrapado el líder del cartel del Golfo, aquí en mi ciudad, y pues estuvo bastante turbio porque hubo varias balaceras. Curiosamente ese día me había golpeado la cabeza por causas distintas a los hechos, pero la gente pensó que me había caído plomo y que estaba herido. Logré personalmente ver el autobús pero me bajé y nos metimos a un edificio donde nos refugiamos aproximadamente una media hora. Eres un chico normal con amigos normales, nada raro, ¿verdad? Tú y tus amigos deciden crear un mod para un videojuego famoso en internet. Deciden qué temática será para el mod una banda famosa que ambos admiran. Tu amiga dice que ya tiene los dibujos para empezar a hacer el mod, te manda un mensaje que ya está por llegar a su casa después de estar en su trabajo. Decides enviarle un mensaje a tu amiga, enviándole canciones que hiciste pero ella no responde. Tu amigo te llama asustado, ha sucedido algo, el metro se ha caído. Incidente, el mod que nunca llegó. Bueno gente, una disculpa por la inactividad, ya saben que hay una vida y prioridades afuera de este canal, ya estoy libre y con varias ideas para traerles buen contenido más constante. Igualmente en mi página de Facebook y TikTok subo videos más constante por si les gusta pasar tiempo en esas plataformas. También si quieren ver la cara detrás de estos videos, mi Instagram está en la descripción y para finalizar, un gran saludo y agradecimiento a los miembros del canal, últimamente se han unido ya varios y eso me ayuda bastante. Espero el video haya sido de su total agrado y nos vemos en una siguiente ocasión.